Doctor Robert, adelante. Estamos todos atentos en escucharle. Bienvenido. Well, thank you, Mauricio. And thank you. Muchas gracias, Mauricio, Maribel, por a Sandra también por la interpretación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Un sábado deberían estar celebrando en fiesta, pero estamos con este virus en casa, pero yo también. Bueno, Mauricio me pidió si hablaba acerca de placer y la felicidad y la diferencia entre los dos. Y dije, hablemos de la manifestación del problema que tal vez todos todos conocemos. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es la adicción a la tecnología de los niños y la adolescencia. Esto que tenemos, este es un juguete para 12 meses. Y también se dan cuenta que es obsoleta porque es 4G y no 5G. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que es una buena idea este juguetico para 12 meses de edad? ¿Bueno o malo? Piénsenlo mientras que tenemos esta discusión. Esto es algo que los niños ven, que hacen sus papás. La pregunta es, ¿este es un buen ejercicio? ¿Este es un buen ejemplo? ¿Y nos vamos a poner en problemas al darle este tipo de juguetes? Bueno, quiero agradecer a muchas universidades y diferentes organizaciones que me han ayudado a compilar toda esta información. Vamos a tratar de hacer diferentes materiales y videos para combatir la adicción a la tecnología. Entonces, estaba en Fulbright, en París, hasta que llegó COVID. Estaba allí en el centro, en un centro que se denomina CLI, en París, y también estaba allí también en la Universidad de Sud, que está a las afueras de París. También para los estudios avanzados allí. Y también el Centro para la Tecnología Humana, hágase parte de esta junta, arreglar los problemas que tenemos con los medios y esta información. Tristan Harris, Roger McNamee, Tristan trabajaba con Google y Roger fue un mentor para Zuckerberg de Facebook. Entonces, fue el que dijo, bueno, no venda Facebook a Yahoo y muchas otras personas que trabajan en el centro. Bien, entonces primero voy a empezar aquí con una cita. Solo Dios sabe lo que esto le está haciendo al cerebro de nuestros niños y niñas. Sean Parker es el cofundador de Facebook y esto lo dijo en 2017. Sí, y también tiene una aplicación que se llama Napster. Bien, entonces no estoy aquí para juzgar la tecnología. La tecnología es neutral, digámoslo. La tecnología puede ser buena, como en esta foto, o puede ser mala, como en esta foto. ¿Vemos? Si sea buena o mala, depende del usuario. Entonces, cuando yo les digo aquí que los teléfonos son malos, que la tecnología es mala, que las redes sociales son malas, no. Lo que sí puedo decir es que lo pueden utilizar malas personas. Entonces, vemos los aspectos positivos de la tecnología, los conocemos, pero también miremos las ventajas y los aspectos negativos. Problemas con la atención, conocimiento, memoria, aprendizaje, especialmente con los niños. Problemas con la lectura, pensamiento crítico, concentración, la exposición a contenido inapropiado o no deseado. También el problema de multitareas, haciendo muchas cosas al tiempo, con interrupciones. Esto trae estrés, el cortisol, vamos a hablar de esto, estimulación, autorregulación.
la incapacidad de poderse autorregular, la depresión, bienestar emocional, especialmente con las redes sociales, problemas de empatía. Algunos de los universitarios que tienen su celular son menos empatéticos, el 40% de ellos, problema con el sueño, y no solamente por el contenido, sino por la luz azul de la pantalla, la cual activa nuestra glándula, una glándula especial, también soledad, distracciones al conducir. Hay accidentes automovilísticos por las personas que estaban enviando mensajes. También el ciberacoso es un gran problema aquí en los Estados Unidos porque están acosando a los otros niños en línea, estrés de los padres. Yo lo siento todo el tiempo. Y también poner en el cerebro una idea que no fue tuya, pero piensan que sí lo fue. Y esto nos puede llevar a discursos de odio, interferencia para elegir, así como la inteligencia artificial. Y ya hemos visto señales de estos también en los Estados Unidos. Entonces, claramente hay problemas que tenemos que enfrentarnos en términos de la tecnología y no hemos hecho un muy buen trabajo hasta ahora. Y esto es importante sobre todo en nuestros niños. Entonces, este libro desafortunadamente no está en español, solamente está en inglés, que se llama La piratería de la mente estadounidense. Las diferencias entre placer y felicidad de lo que vamos a hablar. Bueno, lo que yo les diría es que alrededor del mundo tenemos cinco problemas de salud mental que tenemos en frecuencia, severidad y prevalencia. Adicción, la cual está mediada en el núcleo accumbens, en el centro. Depresión, mediada por un área que se denomina el núcleo dorsal del RAFE. Allí es donde tenemos nuestras neuronas. Específicamente la ansiedad, que la tenemos en esta parte del cerebro que se denomina amígdala, la falta de atención por la corteza asociativa y también el odio, la cual es mediada por la ínsula. Todas estas están en la parte emocional del cerebro. Y todas estas van aumentando en frecuencia. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes realmente piensan que 5 áreas del cerebro tienen problemas todas al tiempo? Yo diría que no tenemos 5 problemas, sino que tenemos un problema. Y ese problema controla estas 5 áreas y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en particular, vamos a hablar en cuanto a la adicción a la tecnología. No pueden soltar los teléfonos. A veces la adicción es ser miserable por ese elemento. Entonces, yo soy consejero, salió en 2017 en cuanto a es realmente la tecnología adicción. No todos piensan que la adicción a la tecnología es real, porque en 2019 ven acá y tenemos el Instituto de Oxford y tenemos al nombre que es Andrew Shabatsky. Y él pregunta, ¿la tecnología de la adicción es un mito y que realmente no existe? Entonces, tenemos las dos partes de este tema y yo no les voy a decir si es verdad o no es verdad. Yo les voy a mostrar la ciencia, la información que nosotros tenemos para poder tener una conclusión racional. Entonces, lo que yo les diría es que hay una área del cerebro que controla las otras 5 que la tenemos en esta diapositiva. La vemos aquí en negro. Vemos 2/3 de la corteza frontal. Es la corteza prefrontal que se denomina PFC en inglés. Es el centro de funciones ejecutivas. Si ustedes vieron la película Pinocho, es el Jiminy, el cricket. Es la parte del cerebro que lo mantiene a uno que no haga cosas bobas, porque nosotros como humanos a veces queremos hacer cosas bobas, pero si está funcionando nuestra corteza prefrontal, uno dice, no voy a hacer eso.
También hay otras especies que también tienen esa corteza prefrontal, pero es mucho más pequeñita, toma muchísimo menos espacio del que toma en nuestros cerebros humanos. Y esta es el área de la que vamos a estar hablando. Este es el área que es disfuncional. Este es el área que influye en las otras 5 áreas. Es la parte de cuando estamos contentos, el centro de ansiedad. Esta es la que activa lo que no me gusta, la parte del cerebro que no me gusta, la parte de cognición de nuestro cerebro. Bueno, esta área del cerebro es relativamente nueva y es una adaptación evolucionaria porque podemos ver en términos de la formación del cráneo, vemos en nuestros ancestros que no había mucha corteza prefrontal y vemos que a medida que evolucionamos, vemos que ya se llena más porque esta es un fenómeno relativamente nuevo. Esta PFC o corteza prefrontal es la que es el centro de función ejecutiva. Esto es lo que hace. Nos ayuda a enfocar la atención. Esta organiza los pensamientos y nos ayuda a solucionar problemas, formula estrategias y planificar hacia el futuro. De hecho, la corteza prefrontal predice el futuro. Es la que predice qué va a pasar en el futuro. También inhibe los comportamientos inapropiados y, por el contrario, inicia las conductas apropiadas, porque uno ve qué es lo que va a pasar en términos de consecuencias. Entonces, considera simultáneamente múltiples entradas de información. Uno puede hacer multitasking. También nos prevé y sopesar posibles consecuencias del comportamiento, también cambia y ajusta los comportamientos, modula las emociones intensas, controla los impulsos y retrasan la gratificación. Entonces, ¿están familiarizados con la prueba del Masmelo? ¿Han escuchado la prueba del Masmelo? Es una prueba muy sencilla. Uno toma a un niño de 4 años, lo pone en una sala y entra la persona, el adulto, y pone un masmelito ahí en la mesa. Y la persona le dice al niño, sí, sigue. Le dice al niño, te voy a dejar con este masmelo y voy a regresar en 15 minutos. Y si el masmelo aún está aquí, te voy a dar 2 masmelos. Y luego se sale el adulto. La pregunta es, ¿el niño se come el masmelo o espera? ¿Y qué pasa? Los niños que no esperan, los que sí se lo comen inmediatamente, tienen una incidencia de psicopatología más adelante en la vida porque tienen una habilidad difícil para, no pueden inhibir su centro de recompensas, poder balancear estas gratificaciones a corto plazo con las metas a largo plazo. Todas estas se relacionan con la función de nuestra corteza prefrontal. Bueno, vamos a ver esta diapositiva. Este es un video que nos muestra cómo todo nuestro cerebro, toda la ontogenia, entonces, todo lo que tenemos en las neuronas, ¿cómo se llena? Entonces, lo que nos damos cuenta es que la corteza prefrontal aquí al frente es la última parte que recibe la mielina y no llega sino hasta los 25 años de edad. Entonces, cuando una neurona hace un proceso de mielinización, se protege. Pero cuando no, es mucho más fácil que tenga daños de diferentes estímulos químicos u otro tipo. La otra forma en que lo podemos pensar es como cuando le hace un cortocircuito a una batería, una pila. Entonces, digamos que tengamos una de 200 voltios y tiene 2 electrones, tiene el ánodo y el cátodo, el más y el menos. Entonces, digamos que tenemos 2 alambres, ¿listo? Exactamente el mismo ancho, la misma longitud, exactamente la misma carga. Entonces, pero uno está aislado
con el revestimiento plástico, mientras que el otro está desnudo. El otro no tiene nada, solo el alambre. Uno pone cualquiera de los dos en los dos electrones. ¿Cuál es el que se va a quemar primero? ¿El que estaba desnudo o el que estaba aislado? La respuesta es el desnudo. El que no estaba recubierto, porque lo que hace el aislamiento es dar resistencia y eso hace que baje el amperaje, lo cual disminuye la cantidad de electricidad que va fluyendo. Por lo tanto, reduce el calor, reduce el riesgo de que se queme. Lo mismo pasa con las neuronas. Entonces, esta área en el cerebro, como es la última parte del cerebro que tiene el proceso de milenización, entonces es la más susceptible, especialmente en los adolescentes, a medida que ellos se desarrollan, cuando experimentan estrés, cuando empiezan, por ejemplo, con toma de drogas. Entonces, por eso es que hay psicopatología que en los adolescentes que lleva a la adicción, por lo general. Ahora, vemos acá que la corteza prefrontal, cuando está dañada, está asociada con obesidad, también con la función ejecutiva, y el resto del cerebro no es tan afectada, sino es específicamente la corteza prefrontal. Bien. Entendamos cómo es que funciona la adicción y la depresión. Tenemos que entender las vías que tenemos, las vías de gratificación. Entonces, aquí es donde está la dopamina. Las células aquí en el área tegmental ventral. Entonces, la dopamina, neurotransmisor. Entonces, cuando ya sea un químico, algo gratificante, nicotina, alcohol, azúcar o cualquier de esas cosas, o un comportamiento, medios sociales, pornografía, apuestas, ¿qué pasa con estas neuronas? ¡Pum! Entran en acción y envían dopamina a dos partes del cerebro. La primera parte, aquí tenemos nuestro núcleo accumbens, el centro de gratificación. Cuando llega allí estos receptores en el núcleo accumbens, uno tiene esta experiencia de gratificación. Entonces, así es como cuando nosotros nos levantamos, por eso es que vamos a trabajar, es por esta gratificación, ya sea que sea dinero, por la razón que sea. Alimentos, todos estimulan estas áreas, ¿verdad? Entonces, la dopamina también estimula el PFC y también tenemos una influencia negativa acá en el área tegmental ventral, de manera que no salga de control. La segunda ruta es la que se denomina ruta del bienestar emocional. ¿Y qué es lo que la conduce? La serotonina. La serotonina están acá. Estas es diferente a la que dijimos anterior. Está justo al ladito. Esta es la que se denomina el núcleo dorsal del RAFE. Aquí es donde están las células de serotonina. Y estas van a través de todo el cerebro y especialmente en la corteza prefrontal. Y la tercera ruta que nos tenemos que ver es como el del miedo y la memoria, estrés, miedo y memoria, la cual tiene 4 estructuras que son bien importantes. Tenemos la amígdala, que es el centro del miedo. Entonces, cuando uno va por una calle a las 3 de la mañana, y uno siente esa cosa como que, ay, como ansiedad, esa es la amígdala que le está diciendo a uno pilas. Esto, no estoy preocupada, no me quiero ir. Por otro lado, acá tenemos el hipocampo. Este hipocampo es una conexión recíproca con la amígdala y lo que hace es que es nuestro centro de la memoria. Esta es la que le dice al cerebro, yo ya he hecho esto, tranquilo, no hay problema, estar caminando a las 3 de la mañana, no hay problema. Luego tenemos la corteza prefrontal, la cual le dice al hipocampus y le dice a la amígdala, tranquilo, no hay nadie en esta calle, son las 3 de la mañana, todo el mundo está durmiendo, no hay preocupación por tener que caminar porque nadie va a salir,
en un callejón oscuro. Entonces, estas dos áreas, la del corteza prefrontal, tiene un efecto en la amígdala. Cuando no se inhibe, lo estimula el hipotálamo y el hipotálamo secreta la hormona CRF HST, la cual lleva a la glándula que nos lleva al cortisol, la cual es la del estrés, la hormona del estrés que le dice cerebro, esté alerta. Entonces, el argumento que voy a decirles y los datos que se apoyan a este respecto es que 5 cosas han pasado en nuestro mundo en los últimos 50 años para fomentar estos problemas de salud mental y están aquí en la cajita negra. La tecnología, los alimentos procesados, el azúcar, menos sueño y las drogas. Estas 5 cosas han aumentado en los últimos 50 años alrededor del mundo y estas 5 son lo que llevan las condiciones que tenemos de salud mental el día de hoy. Cada una de estas estimulan la dopamina. Todas liberan dopamina y cuando la dopamina sube, recibimos gratificación, pero también tenemos una regulación baja del receptor de dopamina. Entonces, este es un fenómeno que nosotros denominamos tolerancia. Más y más de dopamina por menos. ¿Qué significa? Que entonces se tiene, estos receptores suben y ya después necesito más para poder recibir más, bajan los receptores, entonces más grande, hasta que cada vez necesitamos grande y no nos da nada. Este es el fenómeno de tolerancia y lo que conocen los adictos a las drogas reconocerán esto. Esto es inherente a la adicción. Bien, entonces, cuando la dopamina sube, los receptores bajan. Lo que hace es que reducen la respuesta. Bueno, tenemos ahora el estrés con el cortisol, la cual inhibe la corteza prefrontal y luego como la corteza prefrontal está en relación recíproca con el núcleo accumbens, lo libera y ahí es cuando se tiene adicción. Es la combinación entre estrés y dopamina, gratificación, lo que nos lleva a la adicción. Por el otro lado, tenemos la serotonina. Tenemos estas 5 cosas de la cajita, reducen la serotonina en el cerebro que nos llevan al síndrome metabólico. Tenemos la resistencia, obesidad, diabetes tipo 2, todo esto, lo cual los hace sentir a uno mal y luego se le añade el estrés, lo cual reduce el receptor para serotonina. Entonces, tenemos menos receptores y ¿qué tenemos? Depresión clínica. Adicción y depresión son las dos partes, los dos lados de la misma moneda, ambos por los mismos 5 cosas que han cambiado en nuestros ambientes en estos últimos tiempos. Uno, vía la dopamina y otra vía la serotonina. Bien, di una conferencia en París hace como año y medio y un colega vino y después me dijo acerca de un artículo que había escrito acerca de un modelo robótico del sistema de metacognición. Vi el modelo que él construyó, este era el modelo de ese documento, él se llama Philippe Goussier, y yo le dije, pero un momentico, esto se ve como muy familiar, porque veía esta ruta iterativa con todos los procesos computacionales, pero yo le dije, ay, mira, podría ser este. Entonces, así es como nosotros empezamos en una colaboración en la que estamos desarrollando un modelo robótico de este sistema. Y hemos podido cuantificar y generar un modelo que predice la adicción y la depresión. Estamos trabajando en la cocaína, nicotina, alcohol, heroína. Todas estas son cosas que son tóxicas y adictivas. No se las damos a los niños, pero sí hay 2 cosas que estimulan el centro de gratificación que nosotros sí les damos a nuestros niños. Una es el azúcar y el otro es la tecnología.
Y ambas hacen exactamente lo mismo. Como nos damos cuenta aquí de la revista de National Geographic de 2013, ¿por qué es que no podemos resistirnos al azúcar? Pues porque es adictivo. ¿Qué es lo que pasa? La tecnología también, y por la misma razón, no es una adicción química, sino es una adicción de la conducta. Entonces, esa es la pregunta. ¿Es la tecnología adictiva? Este es de BBC. Yo ignoré a mis hijos por estar jugando videojuegos. De hecho, si uno ve una resonancia magnética funcional de los niños que tienen el trastorno por uso de videojuegos en Internet, se han dividido exactamente en las mismas áreas como hacen los que tienen la adicción química en el centro de gratificación y también en la corteza prefrontal en este lado. Entonces, esto no es tan sorprendente porque después de todo, solo hay un centro de gratificación y solo hay una sola forma de recibir gratificación. Y todas las cosas que nos dan gratificación van por la misma área. Aquí nos podemos dar cuenta, aquí el centro de gratificación, aquí tenemos el nucleus accumbens, nos da cuenta que solo un receptor, aquí tenemos un TAC, que es solamente ese receptor que tenemos acá. Acá tenemos nuevamente el centro de gratificación y nos damos cuenta que hay una correlación con algo que se ha desarrollado como los puntajes de adicción a Facebook. Es cuantificar la adicción a los medios, a las redes sociales. Este es un artículo de New York Times hace de 2 años. ¿Cómo me deshice de mi celular y liberé mi cerebro? Y a propósito, se tiene un artículo que acabó de aparecer en una revista de Colombia el 11 de noviembre, la cual nos habla acerca del mismo problema. Este también del artículo de New York Times que les decía, no me encanta referirme a lo que tenemos como una adicción. A diferencia del alcohol, los opioides, los teléfonos no son tanto una sustancia adictiva como un impacto a nivel de especie, impacto ambiental a nivel de especie. Bueno, tenemos que ver cuál es la definición de adicción y la definición de adicción acabó de cambiar en 2013, lo cual es muy importante. Bueno, cada 20 años, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría publica un nuevo conjunto de criterios para la salud mental que se denomina DSM. Algunos de ustedes estamos hablando del Manual de Estadísticas y Diagnóstico. En 1993 publicaron el 4 y luego en 2013 publicaron el 5. Entonces, lo que quiero hablar es la diferencia entre el 4 y el 5, porque esta es una evolución, todo lo que tiene que ver con la adicción. Entonces, con el 4 de 1993 había 2 cosas que tenían que suceder para que estuviera la adicción. Tolerancia, así como ya hablamos, más, menos, menos, y el otro es lo que tiene que ver con privación o retiro. Son los efectos fisiológicos que uno puede ver o sentir cuando se abstiene, porque por la regulación en los receptores que hablamos. Entonces, tolerancia y privación. Hay que tenerlos ambos para ser adicto. ¿Qué pasó en 2013? Las personas, nuevamente, aquí dice 4, pero es realmente el 5, es el 5. Es solamente 5, aquí debería ser 5, pero bueno. Entonces, en 2013, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría tenía mucha presión para decir que la adicción, porque las apuestas era una adicción, porque había muchos esfuerzos que trabajaban para poder, necesitaban desarrollar criterios que permitiría para que pudieran tener reembolsos en los seguros. ¿Sí? Entonces se devolvieron a la definición y lo que hicieron fue que cambiaron la definición. Y lo que dijeron es que se necesita la tolerancia, por supuesto, pero también se puede tener ya sea privación o dependencia. Dependencia. Y estos son los criterios, desde el 3 hasta el 11, no, están en español, no los puedo leer, pero ustedes los pueden leer
para dependencia. Entonces, si se tiene tolerancia y dependencia, también se tiene adicción. Y así es como se puede explicar las adicciones de conducta, como por ejemplo las apuestas, porque no hay privación. Entonces, cuando lo pensamos, esto tiene sentido porque después de todo, la privación o el retiro es el efecto de estas drogas cuando se retiran del resto del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la cafeína, los efectos de la privación son en el corazón, se siente, o por ejemplo, de la cocaína y la privación, o se siente, esto se siente en el cuerpo, etcétera, etcétera. La heroína, entonces en el tracto gastrointestinal, se sienten. Entonces, la privación fue muy fácil de determinar con esos químicos, pero estos comportamientos no tienen efectos en la parte periferal, sino solamente en el sistema límbico. Entonces, no se va a poder ver los efectos de la privación. Entonces, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría cambió los criterios. Entonces, ahora se habla de tolerancia y dependencia, que son las que nos llevan a adicción. Entonces, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría ha certificado el juego como adicción, una DSM. ¿Qué pasa ahora con las redes sociales y los juegos? No han llegado tan lejos. Lo colocaron en el apéndice como algo que necesita estudios adicionales. No han certificado la adicción a la tecnología como una enfermedad DSM, pero la OMS sí la listó. Entonces, sí, pero la adicción a la tecnología en Estados Unidos no lo es, pero si uno está en Europa, sí lo es. ¿Ven? Entonces aquí tenemos los códigos ICD. Aquí tenemos el trastorno por juegos de apuestas, trastornos por uso de videojuegos y otros trastornos especificados debido a comportamientos adictivos. Entonces en la OMS ellos creen que la tecnología sí es adictiva. De hecho, la industria de videojuegos fue a la OMS y les dijo, no, no hagan eso, pero lo hicieron de todas formas. O sea, la industria les pidió que no los pusiera como adictivos. ¿Se acuerdan de Sean Parker? Que solo Dios sabe lo que esto está haciendo a los cerebros de nuestros niños. Él sí sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, esto fue lo que él dijo, Sean Parker. Él dijo, él describió el sistema de usuarios que cuando reciben likes están explotando una vulnerabilidad en psicología humana. Necesitamos tener como un toque de dopamina porque de vez en cuando porque a alguien le gustó tu comentario o tu foto. Tenemos un laboratorio, es una empresa allí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, que hace que la aplicación sea adictiva. ¿Por qué? Porque va aumentando la gratificación, hace que no sea consistente, da diferentes gratificaciones y lo que hace es que lleva a la adicción. Esa es una empresa, esa se llama Dopamine Labs. ¿Qué es lo que hacen? Ellos saben lo que hacen. Hacen que una aplicación se vuelva adictiva. Ese es su negocio. Facebook es lo mismo. Los teléfonos inteligentes destruyeron una generación a través de este proceso y tenemos datos que demuestran esto. También sabemos que cuando los niños se les quita el celular o el teléfono, se demora 5 días y después ya empiezan a mejorar su bienestar emocional, se les baja la ansiedad, la misma forma que si uno les quitara la cocaína o les quitara el azúcar o cafeína. Entonces, este fenómeno de poder devolverlo y quitarles la gratificación, esto coincide con este concepto de adicción. En resumen, tenemos suficiente tiempo para las preguntas. La tecnología tiene sus ventajas como herramienta educativa y Dios sabe que la necesitamos especialmente durante COVID, pero también tiene desventajas como entretenimiento interactivo o medios sociales sin filtro. Las adicciones de la conducta se equiparan con la adicción a las drogas porque utilizan la misma ruta en el cerebro.
También la disminución de la dopamina en su propio receptor en el núcleo accumbens, la reducción de la inhibición por la corteza prefrontal. Los comportamientos no solamente nos dan tolerancia y dependencia, sino que y privación, sino que nos da tolerancia y dependencia. Desde 2013 sabemos que eso es adicción. Los niños son los más susceptibles por lo que tienen una corteza prefrontal subdesarrollada y no pueden filtrar información. Desafortunadamente, Facebook y otras redes sociales aprovechan esta recompensa variable y los likes, el botón de like, para promover este nivel de distracción y nivel de estrés. Desafortunadamente, esto es con lo que nos estamos enfrentando como padres y como científicos cuando tratamos de arreglar este problema, y es un problema muy, muy difícil que podemos discutir en las formas en que podemos mitigar este problema. Habiendo dicho esto, voy a cerrar y por favor, ustedes tienen la palabra y me dejan saber qué piensan acerca de este tema y si este es un gran problema en Colombia alrededor del mundo. Doctor Agustín, muy fascinado con esta presentación. Estoy aquí revisando el chat para saber si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una inquietud y deseo hacérsela. Escuché en su charla que el azúcar y la tecnología activan el centro de la gratificación. Y como el azúcar y la tecnología se pueden volver adictivos, ¿yo qué puedo hacer en el cerebro para cambiar el azúcar y la tecnología por otro tipo de juego que no sea tan letal, que no esclavice la mente y que pudiese uno tener mejores resultados? Porque el juego, por ejemplo, el deporte podría ser un juego que uno diría, prefiero ser adictivo al fútbol, pero no ser adictivo a la tecnología, porque con el fútbol yo voy a tener mejor físico. ¿Podría ser esto una manera de buscar en mi cerebro una manera diferente de buscar gratificación para eliminar la tecnología que sí me hace daño? Absolutely, and I'm glad you brought all of those things. Totalmente de acuerdo. Me alegra que haya mezclado y comentado esto, por ejemplo, el balompié, el fútbol. En mi libro, Hacking la mente estadounidense, la última parte del libro totalmente mira formas de tratar de arreglar ese problema para mejorar las cosas. Y en inglés es más fácil, en español no tan fácil, lo que lo llamo las 4 Cs por las letras C en español. Perdón, en inglés, las voy a nombrar en este momento. Connect, conectar, contribute, contribuir, hook y cook. Vamos a mirar cuál es la tercera porque no estaba clara. Miremos cada una de las Cs de forma individual para explicar cómo funcionan y cómo pueden ayudar a mitigar ese problema, minimizarlo, incluso en los niños. El primero, connect, conectar. Eso no quiere decir estar conectado en Facebook, quiere decir presencialmente, cara a cara, frente a frente. Infortunadamente, COVID ha hecho que sea mucho más complejo. Yo estoy muy consciente de eso y la gente también están muy adictos y muy deprimidos en varias partes del mundo debido a COVID. Es una de las razones por las que todos tienen fatiga de COVID y bueno, las cosas están complicándose porque todos estamos bastante extenuados. Conectarse tiene que ser frente a frente, ojo a ojo, en la presencia de alguien más. Cuando uno interactúa con alguien más frente a frente, lo que uno está haciendo es que está activando ciertas neuronas en la parte de atrás del cerebro, en el córtex occipital, y esas neuronas se llaman las neuronas espejo. Y lo que hacen es que se activan y ayudan a transmitir los sentimientos de la persona, las emociones de la persona con quien uno está hablando. Hay un nombre para eso en inglés, se llama empatía, empathy. Y es a través de esta interacción frente a frente
en la que uno puede sentir empatía hacia otra persona. La empatía también segrega serotonina y esto produce un bienestar físico, emocional. Puede ser alguien que está en el hospital y recibe una visita, una comida. También lo experimentamos al ir a la iglesia. Todo esto aumenta el contacto visual, la interacción social y aumentan la conexión, aumentan la serotonina, lo cual ayuda a suprimir la serotonina y uno se da cuenta que uno no está solo, porque sentirse solo es una de las cosas que aumenta la incomodidad y la inseguridad. Bueno, connect, estar en un equipo de fútbol, obviamente. Contribuir no quiere decir a la EPS ni al fondo de pensiones, sino a uno mismo, contribuir a la humanidad en general. Algo que sea más allá de uno mismo, fuera de uno. Puede ser servir de voluntario, alguna actividad altruista. Muchas personas me preguntan, ¿el trabajo puede suplir la contribución? Y la respuesta es sí, totalmente. El trabajo puede suplir esa función de contribución con dos condiciones. Uno tiene que ver cómo el trabajo de uno satisface o ayuda a otros y el jefe debe poder verlo también. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces el trabajo sí puede satisfacer la contribución. Entonces los doctores, los físicos, personas en la charla, aquí en el chat, pueden tener mayor bienestar emocional a través de la contribución. Es la segunda. La tercera es cope. Cope quiere decir como ponerse al día, aguantar, resistir. Por ejemplo, dormir, ejercicio. Aquí es donde viene el tema del fútbol. Entonces, sí, dormir es esencial para la vida. Actualmente, 35% de los adultos no duermen lo suficiente y 23% tienen algún tipo de insomnia clínica. Entonces, la falta de sueño, la falta de horas de dormir activa también activa el cortisol y el estrés. Básicamente, está promoviendo esta situación incluso más en el núcleo accumbens. Y obviamente la razón para que muchas personas no duerman bien son las redes sociales. Entonces, es un problema doble. Una de las palabras más difíciles es estar consciente. No sé si haya multitarea, pero en inglés multitarea es un gran problema porque cada empleador espera que sus empleados puedan ser multitarea. El problema es que solo 2.5 de la población del mundo puede en realidad ser multitarea. Todos los demás, uno necesita hacer una tarea a la vez y cada vez que cambian de una tarea a la otra, causa distracción, 23 minutos para volverse a sintonizar y luego también afecta los niveles de cortisol, de nuevo produciendo más problemas. Entonces, el estar consciente, estar concentrado en una sola cosa a la vez, por ejemplo, en la meditación, concentrarse en nada, es esencial para ejercitar la corteza prefrontal. Y luego, finalmente, la última, en la C, es un ejercicio. ¿Es el ejercicio? El ejercicio es como los inhibidores para tratar la depresión. Combinado con el ejercicio y estar consciente, podemos revertir la depresión totalmente. Y luego, finalmente, la cuarta, cook, cocinar. Entonces, hay tres cosas en la comida que son un problema. Un aminoácido que es muy extraño, triptofina, es un precursor de serotonina y se debe consumir. Solo 5% de aminoácidos, entonces uno no recibimos suficiente. Entonces, entre más comida procesada uno consuma, más serotonina que uno segrega, por lo tanto puede producir depresión. Los ácidos grasos también que encontramos en la vida marina, la omega 3, pero únicamente en la comida de mar solo tiempo. Mucha de la de nosotros aquí es cultivada, no es fresca o digamos no es original y muchas veces es algas.
De ahí es donde vienen los omegas. Y esas en realidad producen cierta inflamación. La omega 3 es antiinflamatoria, entonces mejora la transmisión de serotonina. Bueno, esta fructosa anima el centro de reacción y uno ve que recibe la retroalimentación o la premiación. Bueno, estas cosas, connect, contribute, cope and cook. Conectar, contribuir, enfrentar y cocinar. Bueno, la pregunta es, ¿qué hace uno por los hijos? La pregunta que me hacían. Bueno, todo aplica a los niños igual que a los adultos o jóvenes, pero si uno es un padre, uno debe encontrar la forma de cómo va a hacer para combinar estas cosas y meterlas en la vida de los hijos de una forma significativa. Algo que es totalmente esencial es tener un tiempo apagados de todas las pantallas, desconectados. No es solo el teléfono inteligente, también quiere decir teléfono, todo tipo de pantalla que haya en la casa. Y deben estar apagados el televisor 1 hora antes de acostarse. Digamos, si se van a acostar a las 11 de la noche, todas las pantallas deben estar apagadas a las 10 de la noche. Y eso también involucra a los padres, porque uno debe modelar su conducta para que los hijos puedan hacerlo también. Eso le va a dar a los niños 1 hora en donde no hay luz azul, no hay ningún tipo de actividad donde el niño puede leer y eso lo va a predisponer para que se pueda dormir y no vaya a sentir que le faltó sueño el día siguiente, y es la mejor forma de manejarlo. Y también por eso es que muchos niños hoy en día les faltan horas de sueño. Ok. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Muchas gracias, doctor Robert Lustig. Tenemos otra pregunta de María Isabel Bernal en el chat. Dice así: en Colombia tenemos también este problema de sobreexposición exagerada a la tecnología en la niñez, especialmente igual que el resto del mundo. Este año con la pandemia fuimos empujados a la educación virtual, lo que obliga a la niñez y adolescencia a permanecer hasta 8 o más horas frente a dispositivos. ¿Qué estrategias para manejar esta situación se proponen desde la academia? Right. Very good questions. Uy, muy buena pregunta. Ojalá tuviera una muy buena respuesta. Claramente, nadie podía anticipar esta situación. Nadie está contento, mucho menos yo. Mi hija tiene sus propios problemas en grado 9 con esta situación y está en Zoom desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde y luego en sus pantallas, en su iPad, el resto del día haciendo sus tareas. Entonces es terrible. Lo más relevante que les puedo decir que hagamos, obviamente no podemos detener la educación, pero tampoco podemos mandar los niños de regreso a la escuela hasta que haya una vacuna. Entonces, mientras tanto, lo más apropiado es tomar descansos, como tomar descansos de la tecnología, pausas de la tecnología. Si hay una forma de hacer ejercicio durante el día, bueno, es difícil porque no hay muchos permisos para eso tampoco, pero ciertamente los colegios permiten por lo menos un descanso entre una clase y la otra. Es muy importante que los niños se paren, se levanten, se pongan de pie, de pronto le den una vuelta a la cuadra, se hagan estiramiento. Y más importante es que necesitan comer bien. Si están comiendo comida chatarra, comida procesada, porque están en la casa, no van a mejorar las cosas. Entonces, mantener la glucosa de forma constante, con una dieta baja en azúcar, con fibra y verduras en lugar de con carbohidratos procesados, de pronto eso sea la mejor forma de manejar esta etapa, mientras que todos nos sobreponemos a esto. Y reconozco que sí, es un gran problema y tengo yo mismo el mismo problema. No soy inmune, manejo las mismas dificultades, todos los días son un desafío. Adelante. Bueno, tenemos otra pregunta de Carlos
Dice Carlos, ¿cómo manejar esta situación con los hijos en cuanto a la tecnología, teniendo en cuenta que no los podemos tener en una burbuja? So the most important thing Sí, lo más importante aquí es ser un modelo, un papel para ellos. Los adultos también son adultos, son adictos, los adultos son adictos a su teléfono. Si el adulto es adicto a su teléfono, entonces es muy difícil juzgar a su propio hijo, decirle al hijo, hijo, no puedes estar en el teléfono, pero yo sí. No, entonces eso se convierte en un problema en sí. Debe ser un tema familiar y los padres deben apoyar y también deben servir como el modelo, la guía, el modelo a seguir. Eso por un lado. Lo mismo con los alimentos. Si uno trae helado a la casa, ¿no? Llega comiendo helado y se compra un litro de helado y se lo come frente al televisor todas las noches, ¿qué puede esperar uno que haga el hijo? También será un problema. Entonces, todo eso mismo es un problema. Lo otro es que más exposición a las redes sociales aumenta el ciclo vicioso y mayor estrés, lo cual significa mayor desorden alimenticio y mayor necesidad de premiación para tratar de modificar los niveles de cortisol. Entonces, la parte triste es que las redes sociales en particular hacen que los muchachos se pongan muy ansiosos y se depriman, como lo saben, lo han escuchado. Muchos suicidios en muchas partes del mundo. El mundo se basa en lo que pasó en redes sociales, puede ser matoneo cibernético, problemas en las redes sociales. Lo mejor que podemos hacer es tratar de limitar el tiempo en las redes sociales de los muchachos. La buena noticia es que las nuevas iOS de iPhone, yo creo que también funciona con Android. Las nuevas iOS les permiten a uno separar qué aplicaciones pueden utilizar, a cuáles pueden acceder. Entonces uno como padre puede tratar de limitar su tiempo de redes sociales y aparte del resto de internet, las clases o lo que sea. Esas tendrán menos limitantes o menos límite de tiempo para que puedan gastar menos tiempo en redes sociales y más en aplicaciones en las que tienen que aprender o en algún programa de aprendizaje. También debo decir que no todas las aplicaciones son malas. Hay unas aplicaciones felices y otras tristes, llamémoslas. Entonces lo saqué de aquí la diapositiva porque no pensé que tuviéramos suficiente tiempo y no sabía cuántas aplicaciones. Voy a tratar de mostrarles, si me permiten compartir mi pantalla, una diapositiva que les habría mostrado. Debí haberla incluido en la charla. Permítanme ir allá rápidamente. Voy a abrir otra presentación. Adelante, doctor Robert. Un momento. Aquí está. Voy a compartir la pantalla. Aquí. All right, so do you all see this screen here? Bueno, espero alcancen a ver mi pantalla. Perfecto. La tecnología. Hay un estudio de aplicaciones felices, las que están en verde, y las tristes, que están en rojo. Miremos a todas las que son felices. Calm, Google Calendar, Headspace, todas están en inglés. El clima, MyFitnessPal como condición física, escuchar, Waze, Amazon Music, Podcast, Kindle, Evernote, Spotify, Weather, and Canvas. Miremos, el uso diario es bastante bajo, pero los usuarios están bastante contentos, aunque no las están utilizando, no las utilicen mucho. ¿Qué tienen en común estas 15 aplicaciones? Las que son felices. ¿Qué tienen en común? Tienen una cosa en común, un elemento en común. Son de un solo sentido. La información va de la aplicación al usuario y hasta ahí llega y ahí se queda. Ahora miremos las tristes. Render, Candy Crush, Sugar, Saga, Facebook, WeChat, Candy Crush, Reddit, Tweetbot, Weibo, Subway Surf, Two Dots, Instagram, Snapchat, 1010, and Clash Royale. Démonos cuenta,
cuánta falta de felicidad, pero aún así, a pesar de menos felicidad, mucho más uso diario. ¿Por qué uno usaría algo que no lo hace sentir bien, que no lo hace feliz y a la vez lo hace adepto? Bueno, la combinación, o qué es lo común de estas 15 tristes. Una cosa, todas son aplicaciones en dos sentidos. La información va de la aplicación al usuario, del usuario a un segundo usuario, a la aplicación, a un tercer usuario, de regreso a la aplicación y de vuelta a uno. Ese aspecto de la red social, no necesariamente la tecnología, sino que este es el lado de la tecnología, pero este es el lado de las redes sociales, donde uno interactúa con otros a través de la aplicación. Ellos no lo pueden ver a uno no los puede ver y por lo tanto ellos pueden decir lo que les parezca, lo que quieran, porque la aplicación es su forma de básicamente liberar sus, no sé, sesgos y por lo tanto aumenta el estrés. Entonces, al limitar la de uno y la de los hijos, la exposición a las redes sociales, al lado de la red social, uno puede aprovechar la tecnología, usarla de forma positiva, utilizando la interacción con otras personas, otros estudiantes, otros jóvenes en estas aplicaciones no felices o tristes. Eso es algo que uno como padre sí puede controlar. Yo haré un par de preguntas más del chat, doctor Robert. Dice, ¿cuánto tiempo debemos tomar para que con nuevos hábitos nuestros hijos no sientan la ansiedad? Como padres creo que no tenemos la paciencia suficiente y no sabemos en cuánto tiempo veremos diferentes resultados. Adelante, doctor Robert. Parte del problema es que se mezclan las dos y una de las razones por la que escribí el libro para aclarar que no son lo mismo. El placer y la felicidad. El placer es la gratificación y la tristeza no son lo mismo. Hay siete diferencias entre el placer y la felicidad. Quiero listarlas para ustedes. La primera, placer es muy cortico, como una comida, pero la felicidad es mucho tiempo, toda la vida. El placer número dos es se siente en el cuerpo, pero la felicidad se siente en la cabeza. El placer se experimenta solo. La felicidad se experimenta en grupos sociales. Número 4, el placer se toma, como en un casino. La felicidad se da, como en la iglesia, como en el hábitat para la humanidad. El placer se logra con sustancias. La felicidad no se logra con sustancias. Número 6. Los extremos del placer, ya sean sustancias o conductas, sustancias como las que hemos discutido antes, la cocaína, heroína, nicotina, alcohol, azúcar, lo otro como apuestas, pornografía, redes sociales, etcétera. En su extremo, todas conducen a la adicción. Ahora, no todos se vuelven adictos. El alcohol, sí, hay personas que pueden tomar de forma social y hay personas que no beben y luego hay personas que tienen un problema con el alcohol, más o menos del 10 al 20% en Estados Unidos, no sé cuál sea el porcentaje en Colombia, pero hay personas que sí pueden tomar y dejarlo porque simplemente uno no está expuesto, no lo convierte en un adicto, pero en su extremo todas conducen a la adicción, ¿cierto? Y luego finalmente el número 7, el placer, es la dopamina y la felicidad es serotonina. Dos fenómenos diferentes, dos conjuntos diferentes de neurotransmisores, dos áreas diferentes del cerebro, dos rutas regulatorias diferentes. Entonces la gratificación y el bienestar emocional no son lo mismo. La pregunta que les formulo a las otras personas como que las ponía al mismo nivel y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Hay que separarlas para que entendamos y no las reunamos, no las pongamos juntas. Esto es lo que la industria de las drogas, la industria del entretenimiento, los alimentos han hecho, es que las han combinado
las han fusionado, estos dos conceptos, de forma que ni siquiera ya podemos reconocer las diferencias. Era una respuesta al primer comentario, por lo menos de mi parte, y luego esperamos al de los otros dos señores. La segunda pregunta, ahora sí la puedes repetir porque se me olvidó. Creo que era la pregunta de Carolina Calderón, que dice que cuánto tiempo debemos tomar para que con nuevos hábitos nuestros hijos no sientan ansiedad. Excellent question. Muy buena pregunta, Carolina. Esta es la adicción. Y los datos muestran que para cualquier adicción se requieren 5 días, se toma 5 días de abstinencia antes de que los receptores de dopamina comiencen a repoblarse, vuelvan a producirse. Entonces sabemos que a través del alcohol, la cocaína, se demoran 3 semanas para que vuelvan a su nivel normal, pero dentro de 5 días uno comienza a ver algunos efectos benéficos. Realizamos un estudio en mi escuela de medicina donde tomamos 43 niños con un síndrome metabólico, latinos y afrodescendientes, todos con obesidad, con algún tipo de condición de insulina, alta tensión arterial o con alguna enfermedad, simplemente debido a su dieta. Consumidores de azúcar, todos con obesidad, 43. Y los estudiamos en su dieta, en su hogar, y luego en los siguientes 9 días les preparamos los alimentos sin azúcar, se las sacamos totalmente las calorías del 28% de las calorías del azúcar, lo bajamos al 10%. Ahora, si uno hace eso, uno pierde muchas calorías de su dieta y por consiguiente baja de peso. No queríamos que perdieran tanto peso, sino que mantuvieran su peso, porque si se mejoran, dice, bueno, claro, se mejoraron porque bajaron peso. No queríamos que bajaran de peso, sino que mantuvieran el peso estable durante estos 10 días. Entonces agregamos un carbohidrato adicional, sacamos el azúcar y pusimos almidón. Entonces sacamos el yogur dulce, pero pusimos papas, sacamos el pollo teriyaki y pusimos otro. Entonces les dimos de todas formas comida no muy buena, comida procesada para los niños, lo que comían los niños, pero no había azúcar. Esa era la diferencia. Y los pusimos en una escala y le dijimos, entonces, sin embargo, si los pesábamos, ¿no? Si había una disminución en el peso, les decíamos, coma más para mantener su peso en estos 10 días. Lo que descubrimos es que, número uno, todo aspecto de su salud metabólica mejoró. Pero hay algo más importante que nos dimos cuenta, que se demoró 5 días, pero luego los padres se dieron cuenta que los niños estaban mucho más receptivos, respondían mejor, también podían concentrarse más en sus tareas, estaban menos disruptivos en la escuela, se podían enfocar más en sus estudios en 5 días. Y básicamente lo que determinamos es que estaban saliendo de su adicción al azúcar y se demoraron 5 días antes de poder comenzar a ver los beneficios, porque todas las adicciones se demoran 5 días. Para responder la pregunta, Carolina, son unos 5 días difíciles, pero los que han lidiado con una persona adicta, uno sabe que tiene que ser una intervención y que el periodo de 5 días a una semana es el tiempo crucial. Bueno, es más o menos lo mismo con la tecnología y es más o menos lo mismo con el azúcar, porque son el centro de premiación, es el mismo receptor de dopamina, es la misma ruta. ¿Por qué podría ser diferente? Adelante. Gracias, doctor Robert. Si me excusa, vamos a nuestro segmento espiritual con el pastor Elim Bejarano. Y le repito la pregunta. El doctor Robert decía que actividades que producían gratificación, como cocinar, como la meditación, como el ejercicio o como el trabajo, ayudaban a sustituir las adicciones.
¿Cómo un pastor de una iglesia puede persuadir a los jóvenes a que sientan gratificación por ir a la iglesia y cambien sus malos hábitos de la tecnología y de las adicciones? Yo de pronto me preocupo más por enseñar algo doctrinal, pero he tenido que aprender. Realmente he aprendido de que para atraer a los jóvenes hay que brindarles cosas que también a ellos les llamen la atención. Generalmente cosas de juegos, películas, con lo que hemos estado aprendiendo en esta charla, muy buena charla del doctor Lustig, es el efecto negativo que pueden tener estas adicciones, y necesitamos contrarrestar esas adicciones con cosas que sabemos que sean constructivas, de edificación para los jóvenes. Pero también entendemos que no podemos saturar a los jóvenes o bombardearlos solamente con enseñanzas bíblicas, y que tenemos que rodear la enseñanza con actividades lúdicas y que sean saludables para ellos. Gracias, pastor. Doctor Robert, ahora sí, desearía que me comentara, ya desde el punto de vista espiritual, ¿cómo puedo persuadir yo a un joven para que trabaje la parte espiritual, que esto le pudiese ayudar a darle tal gratificación que con esto podría dejar la adicción a tecnología, drogas, juegos, etcétera? Bien, voy a contarles o decirles que esa es una pregunta muy complicada, un problema que hoy en día experimenta todo el mundo. Si miramos los datos en los Estados Unidos, el número de personas que tienen o que han dejado la religión sigue subiendo y subiendo. El número de personas que se alejan de la religión sube y sube. Entonces, ¿cómo traer a los jóvenes de vuelta a la religión? Y no importa qué tipo de religión, no interesa no interesa si es islam, budismo, qué tipo de religión, cristianismo. Es un problema en todo el mundo, en todas las religiones ven esto. No es solo algo que le pase a los cristianos o específicamente para los colombianos cristianos, es un problema en todas partes y con todas las religiones. Quiero darles mis comentarios, mis puntos de vista. Los jóvenes hoy se sienten aislados y aunque las redes sociales están ahí, aunque la tecnología se supone que los debe reunir más, en realidad los aísla. Hace exactamente lo opuesto. Mi colega, quien es un profesor en MIT, profesora se llama Sherry Turkle, escribió un libro sobre recuperación de la conversación y acuñó el término solo juntos. Los niños hoy están solos estando juntos. No están juntos, están solos estando juntos. Y las redes sociales en realidad hace que eso se empeore. No lo mejora, lo empeora. Ella dice en su libro, esta es una cita de él, si no les enseñamos a nuestros niños cómo estar solos, siempre van a sentirse solitarios. Y es exactamente cierto. Hoy los niños se sienten solitarios y cuando están solitarios buscan otras opciones. Buscan formas de no sentirse solitarios. Entonces, el interrogante es, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué puede hacer cualquier iglesia? ¿Qué les puede proveer de forma que mantenga a la gente o que evite que la gente se sienta solitaria? Y la respuesta es comunidad, conversación, contacto frente a frente, conexiones frente a frente. Uno debe hacer que los jóvenes, los muchachos, se reúnan en un grupo funcional, con más adolescentes, un grupo donde tengan alguna meta, algún objetivo, puedan tener un objetivo común, una meta común, donde interactúen
donde puedan mejorar su interacción, sus conexiones, su sentido de comunidad y a través de esto también pueden desarrollar un propósito. Y en lugar de preocuparse por la enseñanza de la religión, porque en últimas hay 42.000 religiones, 4.200 religiones en el mundo, 4.200 religiones, y todas tienen una cosa en común. Todas las 4.200 religiones tienen algo en común, un lugar de reunión, y ese lugar de reunión es para la conexión frente a frente. Ese lugar es para la serotonina. Y eso es lo que yo comentaría que es lo más importante. Tristemente, el COVID ha hecho que sea ahora lo más difícil. Entonces, no conozco la respuesta todavía, la solución, pero yo lo que básicamente para que ellos determinen su propia agenda, no sé, descifren, acuerden cómo se van a hacer parte de la comunidad. Así sería. Adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctor Robert. Me encantó muchísimo su respuesta. Esa parte de activar la serotonina, ejercitando la conexión frente a frente, me gustó. Hay una pregunta de Juanita Paz. Ella pregunta, ¿se ha definido un tiempo mínimo promedio para estimular los núcleos de gratificación? Y en el mismo sentido, un tiempo mínimo para que disminuya la carga cerebral de cortisol y dopamina. Bien, se activa casi inmediatamente el núcleo accumbens. Uno puede activar la dopamina con una imagen en una pantalla de televisión de forma inmediata. Mirando una imagen, ¿no? Uno lo ve inmediatamente. No tienen que comerse la malteada, saborear la malteada, simplemente con verla, es casi inmediato. Hablando del cortisol, eso sí es una buena pregunta. Y se demora un tiempo para que los niveles de cortisol bajen. El cortisol tiene un cierto ritmo, está alto en la mañana, baja a lo largo del día y luego en el momento en que uno llega como a las 8 de la noche ya está casi en cero y luego más o menos a las 5 de la mañana vuelve a subir. Entonces en algún momento en el día el nivel de cortisol depende del nivel de la hora del día, pero si uno está estresado tiene muchísimo cortisol y entre más estrés tenga uno tiene mayor nivel de cortisol y etcétera. Las personas que tienen depresión clínica son los más estresados. Tienen cortisol, un nivel de cortisol que nunca bajan, se mantienen altos y se demora mucho tiempo una vez que uno está en ese estado, en esa condición para que baje el cortisol, pero por lo menos 3 semanas, más o menos 3 semanas para que vuelvan a los niveles normales de cortisol. Una de las razones porque los problemas de estrés, de trastornos de estrés, los trastornos de estrés son tan difíciles de manejar es porque son crónicos. Es un gran problema. Una de las cosas que modelamos tiene que ver con el sistema linfático que mencioné anteriormente, límbico, perdón. Tratar de reducir el estrés social de forma que no se vuelva crónico, sino más bien manejable es muy importante. Claro está, los niños no saben cómo hacerlo, los padres les deben ayudar a hacerlo y una forma en que les pueden ayudar es dejar o evitar que suba el cortisol. Gracias, doctor Robert. Hay una pregunta de Nancy Agudelo, me parece muy interesante. Ella dice, ¿cómo sabemos en qué momento estamos entrando en adicción a la tecnología? ¿Cómo determinar el equilibrio y el balance? O sea, eso está de alguna manera está medido en horas, no sé. Uno se puede dar cuenta, uno mismo se puede dar cuenta si uno pone el teléfono, lo pone boca abajo. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que lo vuelva a mirar? Uno podría configurar el teléfono para que el teléfono mismo le diga a uno cuántas veces uno lo mira en el día. Actualmente el promedio es 150 veces, la media. Uno tiene que entrar al teléfono 150 veces al día, 14.400 segundos del día, ¿no?
8 horas, una tercera parte del tiempo, uno debe estar dormido. Entonces, si uno está ingresando al teléfono 150 veces al día en 16 horas que uno está despierto, quiere decir que uno ingresa una vez cada 6 minutos. Entonces, lo que yo diría es, miren eso, háganle seguimiento y tratar de reducir el número de veces que uno ingresa, mira el teléfono, por ejemplo, menos de una vez cada hora, a ver cómo se siente. Y si es difícil, uno está adicto. Es una señal de adicción. Si no tuviéramos ninguna interacción electrónica, lo que estamos haciendo en este preciso momento, ¿cómo haríamos para tener esta charla un sábado por la noche con todos los colegas? Es decir, necesitamos sí alguna forma de comunicación electrónica, sobre todo en este momento de pandemia. ¿Podría uno dejar de lado todas las redes sociales? Sí, totalmente sí, podríamos, porque las redes sociales solo se inventaron en el año 2004. Y el iPhone la popularizó en el 2007, o las popularizó. Entonces la pregunta es, ¿qué hacíamos antes del 2004? Y la respuesta es, estábamos bien. Entonces, podríamos vivir sin redes sociales. Sin embargo, sacamos al genio de la botella y no se va a volver a meter solito. No es como que una las pueda desaparecer. No me parece que Facebook simplemente se vaya a cerrar y apagar. No, eso no va a pasar. Lo que tenemos que poder hacer es que debemos aprender cómo convivir con ellas. Y eso requiere intervención a cierto nivel humano y también a nivel individual y societal. Pensemos así, el tabaco, el alcohol, las drogas han representado crisis en la salud pública, ¿no? El consumo de cigarrillo. ¿Y cómo lo manejamos? Lo enfrentamos, lo manejamos a través de rehabilitación, a través de, no sé, los parches de nicotina, con campañas, también regulación, la prohibición de fumar en sitios públicos, tratar de reducir el consumo. También le impusimos impuestos mayores al tabaco para que fuera más y más difícil que la gente fumara, en un intento de tratar de básicamente lidiar con el problema, encontrar la forma de simplemente vivir con ello. Lo mismo pasó con el alcohol, le pusimos impuestos, le impusimos todo tipo de regulación y también tenemos programas de rehabilitación para las personas que tienen problemas con el alcohol. En últimos, me parece que vamos a terminar con lo mismo en las redes sociales. Va a haber algún tipo de rehabilitación de las redes sociales, también regulación que restrinja su uso, digamos, para ciertas edades o tal vez la cantidad de tiempo por día y tal vez algún lugares de redes sociales donde no se puede ingresar, donde la gente simplemente no puede compartir de todo y no se pueden involucrar en temas de la supremacía blanca o cosas así, o una conducta de matoneo. Bueno, algunas otras restricciones mayores por parte de la sociedad como un grupo a través de alguna regulación. En últimas, cualquier cosa que sea tóxico y adictivo. Y las redes sociales tienen las dos cosas, es tóxico y adictivo. Tiene que pasar por algún tipo de intervención individual y de la sociedad. Ahora, ¿cómo sea eso? Y si sea el mismo país o a nivel de país a país, no sé. Eso aún está por determinarse. Pero en últimas, algo va a ocurrir, algo tiene que ocurrir porque no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Hemos visto en los últimos 5 años simplemente cómo se ha vuelto el mundo, está fuera de balance, fuera de equilibrio y en parte debido a las redes sociales. Tengo una pregunta de un médico, es el doctor Elín Bejarano. Él pregunta, ¿qué tanto tardan en normalizarse las imágenes observadas en la resonancia magnética con las intervenciones terapéuticas? No sé la respuesta para esa pregunta. Es una muy buena pregunta. No sé si se ha hecho para saber cuál es el curso de tiempo en cuanto a la normalización.
En este momento se tiene que hacer en un cohorte mayor y se tiene que hacer de manera consistente para poder determinar cuál sería el curso de tiempo para saber cuándo esto se va a normalizar. Sin embargo, lo que sí puedo mencionar es que la intervención terapéutica para, por ejemplo, las personas que tienen con adicción para videojuegos y demás, hay un trastorno y problema a juegos y demás. Dice que se pueden ver señales de problemas incluso un año después. Entonces, no sé responder esta pregunta. No sé si es porque no están haciendo un buen trabajo en cuanto al tratamiento o porque hay recaída. No puedo saber si el tratamiento ha sido efectivo o no. Estas son preguntas que es muy pronto poder decirlo. Si una resonancia magnética, bueno, es muy costosa y sabemos que los TAC son más costosos. No tenemos suficientes datos para poder responder esta pregunta todavía. Doctor Robert, nos quedan 5 minuticos. El tiempo se pasó muy rápido. Nos deleitamos tremendamente. Solo para decirle algo que es importante que sepa. Le agradezco, doctor Robert, su sencillez, su humildad, pero principalmente algo que nos identifica al grupo, que es usted una persona que se interesa por el bienestar de la humanidad. Obviamente, ustedes se han comprometido a hacer que este mundo sea un mejor lugar y es mi trabajo el ayudar con esa meta. Entonces, espero que esta conferencia haya ayudado, que hayan comprendido mi posición y la ciencia que me lleva a tener esa posición y espero que ustedes puedan ayudar a sus familias, sus hijos y ayudar al mundo. Gracias, doctor Robert. Aquí en Colombia, en Bogotá, tenemos un lugar que es su casa. Muchas gracias. Espero realmente poder ir en algún momento. Hasta luego a todos.